Muy, pero muy buenas tardes, queridos hermanos. Qué bendición de reencontrarnos después de haber podido disfrutar de una hermosa reunión en las mañanas, tanto en el general como en el real. Y hermanos, después de pensar y haber aprendido qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, especialmente en la mañana que estuvimos en el Proverbios, capítulo 2, y hermanos, qué bendición de poder analizar, de poder estudiar, de poder prepararnos para algo grande que está por venir. Dios tiene algo grandísimo con nosotros, hermanos, y nosotros necesitamos estar preparados. Por eso, hermanos, en esta tarde quiero compartir 3 verdades importantes que necesitamos tener bien guardado en nuestro corazón. 3 puntos importantes, hermanos, y realidades en las cuales Dios nos puede usar muchísimo. Muchísimo, hermanos. Estamos en un momento crucial en la vida de nuestra iglesia. Hay tanta desesperación afuera. Nosotros tenemos la verdad con nosotros. Y hermanos, vamos a analizar de 3 responsabilidades que como cristianos tenemos que tener. Vamos a orar, luego entregar este tiempo en las manos de nuestro Dios. Querido Padre, gracias que tú eres grande, eres poderoso, eres fuerte. Gracias que estás guiando, Señor, nuestras vidas y ayudándonos a caminar contigo, por lo cual, oh Padre, ayúdame en esta tarde a poder compartir estas verdades y, Señor, que sea de bendición. Es de bendición para mí y quiero que sea de bendición para mis hermanos también y aquellos que están escuchando. Por favor, Señor, dirige mis palabras, que no sean mis palabras, que seas tú guiando mis pensamientos, Señor, y que tu palabra, a través del Espíritu Santo, obrando, nos haga entender aún más nuestras responsabilidades. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, encontramos, y vamos a ir ahí a Mateo capítulo 28. Tú dices, sí, ya conozco, pastor, una responsabilidad importante. Bueno, vamos a comenzar Mateo capítulo 28. Y hermanos, el versículo 19 y 20 nos habla claramente a los creyentes de cuál debe ser nuestra responsabilidad como cristianos. El Señor Jesús ya fue lo que encomendó, o le llamamos la Gran Comisión, y dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, encontramos acá la gran responsabilidad como cristianos, como hijos de Dios. Aquellos que un día hemos entendido la necesidad de poder buscar al Señor Jesucristo, siendo que es el único mediador entre Dios y los hombres, dice la palabra, Jesucristo hombre. Él es quien nosotros predicamos. Él es el que nosotros estamos animados a continuar. Y Él nos está diciendo, hermanos, en esta tarde, dice, por tanto, id y hacer discípulos. Primera responsabilidad, hermanos, dice acá, hacer discípulos. ¿Sabes qué significa la palabra discípulo? Seguidor, que sigue al Maestro. Nuestro Señor Jesucristo como nuestro Maestro y nosotros, hermanos, enseñando a los demás qué es lo correcto que debemos hacer. Acá está diciendo, por tanto, id. Y hermanos, no debemos estar cruzados de brazos esperando
que la gente llegue, sino que la responsabilidad nuestra es, por tanto, dice, id. ¿Qué significa id? ¿Quedarse quieto? No, id quiere decir salir. Ir quiere decir moverte, que requiere acción de parte nuestra. Y esta acción, hermanos, dice, es tan importante, hermanos, porque no nos podemos quedar quietos. No podemos, hermanos, como cuerpo de Cristo necesitamos prepararnos para hacer algo grande para Dios. Necesitamos, hermanos, comprender, diciendo, por tanto, id y haced discípulos, id y a hablar del Señor Jesucristo para que crean en el Señor Jesucristo. Dice, por tanto, id y hacer discípulos, y no dice a uno o a dos, dice a todas las naciones, hermanos. No hay excusas. Necesitamos, hermanos, prepararnos para poder hablar del Señor Jesucristo, para poder compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, para poder hablar lo que le llamamos nuestro testimonio. ¿Qué es nuestro testimonio? Lo que Dios ha hecho en nosotros, teniendo una vieja vida y comenzando una nueva vida en Cristo. Y que los demás puedan ver ese cambio que hubo y puedan decir, yo quiero buscar al Dios que te ha ayudado a ti. Hermanos, dice, por tanto id, hablar, por tanto id, dice, y buscad, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué nos está diciendo, hermanos? ¿Qué responsabilidad que tenemos como hijos de Dios para poder alcanzar a los demás? Para poder buscar a los demás. Para poder hacer esos discípulos, esos seguidores de Jesucristo a través de lo que nosotros podemos enseñar a los demás. Tenemos todo aquí, hermanos, para poder enseñar. Pero nos dice acá, hermanos, responsabilidad número 1, hacer discípulos. Te pregunto, ¿tienes discípulos? ¿Estás enseñando a los demás? ¿O estás luchando ahí en el medio en lo cual ni eres una cosa ni eres otra? Eres cristiano de nombre, pero tu vida no lo merece. La gente nos ve y dice, sí, dice que es cristiano, pero no podemos seguirle. Hermanos, qué trágico si eso pasara. Hermanos, si Cristo ha cambiado tu vida, necesitamos marcar esa diferencia. Necesitamos, hermanos, marcar eso. Como se marca, ¿verdad?, el ganado para que sepan de que le pertenece a uno. Se marca con un hierro caliente y la gente lo ve y dice, sí, ese animal es de tal, ese es de tal apellido, es de tal granja, es de tal establecimiento. Bueno, hermanos, que nuestro testimonio esté marcado con fuego, que nos vean y puedan decir, sí, él es un cristiano y se congrega en la Iglesia Bautista Fundamental. Hermanos, que no tengan vergüenza de decir dónde te congregas. Nadie te va a seguir si tienes vergüenza de venir a la casa de Dios. Dice la responsabilidad número 1, hacer discípulos. ¿Estás haciendo discípulos? ¿Estamos hablando a los demás? ¿Estamos enseñando, como dice en el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado? ¿Estamos discipulando a la gente? Yo sé que hay un grupo que sí está siendo discipulado, y especialmente nuevos miembros, y especialmente también a gente que hace poco ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, y están comenzando a estudiar la palabra de Dios. Amén, hermanos, que eso es excelente, eso es lo mejor que pueden hacer, eso es lo que realmente nos anima y nos instruye. ¿Y sabes qué? Eso marca la diferencia. Porque yo quiero ser cristiano, pero no quiero aprender de la palabra de Dios. Error.
No solamente necesitas recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, sabiendo que es el único mediador entre Dios y los hombres, sino que necesitas instruirte, necesitas aprender, necesitas saber qué es la voluntad de Dios para tu vida, necesitas saber cómo caminar. Y eso, hermanos, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Estás enseñando a los demás que guarden todas las cosas? Creo que fallamos a veces, hermanos, en eso. Creo que ahí hay un problema y no debe ser así, hermanos. Necesitamos entender como cristianos y como miembros de nuestra iglesia de que el ganar almas es importante. El que ir a buscar es importante. El discipular a los demás es importante. Y si estás en un discipulado, prepárate, dedícale tiempo, porque esto es una comida muy, muy importante para tu crecimiento espiritual. Hermanos, encontramos acá la responsabilidad número 1. ¿Cuál dijimos? Ahí está, eso, hermanos, sí. Hacer discípulos, enseñar a otros, que los demás vean lo que Cristo mismo hizo en nosotros. Hermanos, no es nada complicado, no lo compliquemos nosotros dudando, no compliquemos nosotros haciendo otras cosas, no compliquemos nosotros, hermanos, tratando de aparentar algo que no somos. No, hermanos, vamos a ser cristianos verdaderos, seguidores de nuestro Señor Jesucristo, primeramente nosotros habiendo sido discípulos para poder discipular a los demás. Haber creído en el Señor Jesucristo de todo corazón y haber entregado nuestras vidas así, y que el Señor perdonó nuestros pecados, hermanos. Debe haber una diferencia, pero no olvidemos que tenemos responsabilidades. Punto número 2, ¿qué responsabilidad también tenemos como hijos de Dios, como salvos, como buscando compartir con los demás? ¿Sabes qué dice? Ganando almas. Ganando almas. Una responsabilidad muy importante, ganar almas. Mira lo que dice Proverbios 10:31. Si vamos al libro de Proverbios, encontramos en el capítulo 10, versículo 31, dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. De vuelta, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. ¿Sabes, hermanos? Mucha gente dice, en la Biblia no dice de que debemos ganar almas. Sí lo dice, hermanos. Sí lo dice, Proverbios 10:31, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas, el que rescata un alma de que se estaba yendo al infierno sin creer, cargados de pecado, con todo lo desastroso de la sociedad encima y derribado y destruido y desanimado, y tú le hiciste recapacitar. Dice que ganamos un alma. Un alma que no estaba adorando a Dios, un alma ahora que debe estar adorando a Dios porque ha sido salva, ha entendido el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Él lo dio todo, y ¿qué damos nosotros por Él? Que aunque sea, hermanos, vamos a compartir a los demás el Evangelio, vamos, hermanos, a hablar a los demás del Señor Jesucristo. Dice que el que gana almas es sabio. ¿Eres una persona sabia? ¿Buscas la sabiduría? Los miércoles estamos hablando y en la serie de Santiago y hemos querido avanzar, pero hermanos, hay tanto material en el capítulo 1 nada más, hay tanta doctrina, hermanos, hay tanto para aprender, las responsabilidades y entender lo que es la sabiduría, entender lo que es la fe, entender, hermanos, que las pruebas dice que producen paciencia en nosotros, hermanos. Es tremendo.
Eso es lo que nosotros debemos predicar a los demás, que la gente conozca a Cristo, que la gente busque a Dios, que la gente deje de estar totalmente cegada en este mundo a poder tener la luz del Evangelio, la luz que es Cristo. Hermanos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, nos dice el Salmo 119, 105. Hermanos, hay tanta evidencia y tanta verdad para decir cuál es mi responsabilidad: ganar almas. ¿Qué más podemos ver? Si vamos ahí a Judas, Judas tiene un solo capítulo, versículo 22 y 23, está antes de los evangelios, antes del libro de Mateo. Ahí encuentras a Judas. Perdón, después me equivoqué. Yendo a Apocalipsis, terminando el libro de Apocalipsis, está el libro de Judas. Ya les estaba diciendo cualquier cosa, hermanos. Judas, dice el versículo 22 y 23. Judas 22 y 23. Nuevo Testamento. Ahí está. Bien. Dice: algunos que dudan, convencerles. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hermanos, qué verdad y qué responsabilidad que recae sobre los hijos de Dios, sobre los cristianos, sobre los discípulos del Señor Jesucristo. Dice, ¿cuál es mi responsabilidad? Algunos que dudan, ¿qué? Convencerles. Qué lindo, hermanos. Convencerles. Qué lindo, hermanos. ¿Estás preparado para poder hablar las verdades del Señor Jesucristo y que la otra persona pueda decir: mira, yo no entendía eso. Mira, yo no lo entendía de esa forma. Mira, nadie me había explicado como vos me lo estás explicando. Dice, algunos que dudan. ¿Quién es Dios? ¿Realmente salva? ¿Quién puede perdonar pecados? ¿Cómo perdona pecados? ¿Qué hace con nuestros pecados? Hermanos, dice que los echa en lo profundo de la mar, nada ni nadie los puede traer. Y hermanos, este mundo está continuamente trayéndote el pasado al presente para que estés deprimido, para que estés mal. Y nosotros, hermanos, teniendo la verdad con nosotros, a veces no somos capaces de poder enseñarles a aquellos que están dudando. No dudes, Cristo es verdadero, Cristo es todopoderoso, Cristo es la verdad. Hermano, Jesucristo mismo está diciendo en Juan, Jesucristo es el mismo. Hermano, yo soy el camino, dice, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El camino, la verdad y la vida. Hermanos, tenemos para trabajar sobre esto. Tenemos, hermanos, para poder decir, a ver en qué puedo mejorar, a ver en qué puedo cambiar, a ver en qué. Dice, algunos que dudan, qué lindo, hermanos, convencerles. Dice, a otros salvad, volviendo al punto que teníamos, ¿verdad? Ganar almas. ¿Salvar de qué? Salvarlos del infierno eterno, salvarlos realmente de una perdición, arrebatándolos así del fuego. Dice, y de otros tener misericordias, dice, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hermanos, no olvidemos, nosotros amamos a los perdidos. No podemos amar su pecado. Amamos a aquellos que necesitan de Cristo. No compartimos el pecado de ellos. No podemos palmearle la espalda y decirles que está todo bien, sino que necesitamos enseñar, orar por aquellos que están duros para las cosas de Dios. Hermanos, cuando dice acá, ¿verdad? Y de otros tener misericordia. ¿Qué, hermanos? No es decir, bueno, no pasa nada. No, sino poder misericordia, paciencia, hermanos, amor,
orar por ellos para que Dios pueda trabajar en sus corazones y nosotros estar prontos para poder dar el Evangelio. Hermanos, cuando dice acá, aborreciendo aún su ropa contaminada del pecado, ¿entiendes? Nosotros no compartimos el pecado. Nosotros amamos a los pecadores, pero no amamos su pecado. ¿Entendemos eso, hermanos? No podemos estar de acuerdo con aquellos cosas y acciones que a Dios le enferman el corazón. No podemos estar, pero tenemos que amar a esa persona para que ellos vean el amor de Dios en nosotros y ellos puedan entender y buscar a Jesucristo y Jesucristo pueda cambiar su vida y va a cambiar su pecado. Y esa persona puede estar en este momento caminando de una forma totalmente desordenada, pero puede arreglar su vida realmente para Dios. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué responsabilidad estás teniendo? ¿Qué responsabilidad estás cumpliendo de esta? Dijimos, número 1, responsabilidad a ser discípulos. Número 2, la responsabilidad de ganar almas. Y número 3, hermanos, la responsabilidad de ver la necesidad y actuar. Ver la necesidad y actuar. Lucas capítulo 10. Si vamos ahí a Lucas capítulo 10, Mateo, Marcos, Lucas capítulo 10. Encontramos, hermanos, Lucas 10, del 30 al 37, dice... Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Hermanos, qué tremendo el hecho de poder ver la necesidad y podernos detener para poder prestar atención, para ver de qué forma podemos ayudar. Dice que acá, hermanos, un religioso, en el versículo 31, aconteció que después un sacerdote, conocedor de la palabra de Dios, conocedor de lo que tenía que hacer, dice, pasó por aquel camino y viéndole, siguió de largo. Asimismo un levita, hermanos, cuánto conocimiento tenían y cómo ellos se consideraban santos, apartados y queriendo marcar esa diferencia. Pero mira, qué mal lo que estaban haciendo, porque tenían la necesidad en su frente misma. Pero pasaron de largo. Y aconteció, dice un samaritano, que mismo no había problemas entre ellos, no tenían que cruzar por ese pueblo, pero prácticamente no los querían. Pero dice que él marcó la diferencia. Este samaritano marcó la diferencia. Ahora, ¿tú estás dispuesto a marcar la diferencia presentándote delante de la necesidad y actuando? ¿O lavándote las manos y diciendo que lo haga otro, que lo haga el que viene atrás? Yo no tengo tiempo, tengo cosas más importantes. Eso es lo que normalmente hacemos cuando hay una necesidad. Yo no tengo plata, o yo esto o lo otro. Siempre estamos actuando de una forma tan rara. Pero hermanos, tenemos que ver la necesidad y actuar como actuó el samaritano. Mira, hermanos, cuál fue la actitud del samaritano. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndoles en la cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo, cuidádmele y todo lo que gaste de más yo le pagaré cuando regrese. ¿Quién fue de estos 3? ¿Te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?
Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Hermanos, ¿qué fue lo que marcó la diferencia? La actitud del samaritano. Él dejó lo que estaba haciendo porque había una necesidad. Dice que él vendó sus heridas. ¿Qué más hizo? Echándole aceite y vino y poniéndoles en su cabalgadura. Sacrificio, trabajo, le dedicó tiempo. ¡Qué bendición! Y lo llevó al mesón y cuidó de él. Hermanos, ¿cuántas veces tenemos la responsabilidad de poder cuidar a uno para que conozca de Cristo y nos olvidamos? No le prestamos atención, pensamos que va a crecer solo, lo dejamos ahí. Hermanos, no, vamos a dedicarle tiempo. Muchos vienen lastimados de esta vida. Acá dice que los ladrones le habían hecho esta maldad y cómo lo habían dejado mal herido. Pero ponlo hoy en día, hermanos, cuánta gente viene lastimada y está lastimada y sufriendo por tanto desastre que Satanás permite. ¿Y cómo vino? ¿Recuerdas Juan 10:10? El ladrón, hablando de Satanás, dice: vino para hurtar, matar y destruir. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hermanos, acá el samaritano estaba actuando y poniendo y usando de misericordia. ¿Qué tan misericordioso eres? Si hay una necesidad, ¿te puedes detener para actuar? Si hay una necesidad, ¿puedes usar de tu dinero para ayudar a alguien más? Dice que pagó 2 denarios. ¿Y qué responsable que era esta persona? Dice: yo necesito ir a hacer la diligencia que tengo para hacer. Cuando regreso, si hay algo más que se deba, yo lo voy a pagar. Hermanos, qué linda esa actitud. Hermanos, qué tremendo cuando hay de nosotros ese desprendimiento diciendo: Señor, úsame con lo que tú tienes, con lo que yo tengo para ti, úsame con lo que tú me hiciste. Pero hermanos, a veces por comparar a otros, por querer creernos otra persona, terminamos fallando. Hermanos, acá fue de corazón. ¿Qué dice que pasó el sacerdote? Pasó de largo. Vino asimismo el levita, llegando cerca de él, de aquel lugar, dice, y viéndolo, siguió de largo. Hermanos, que no pase eso en nosotros. No solamente acercándonos a la necesidad, sino viendo la necesidad, seguir de largo. Que Dios no permita eso en nuestras vidas, sino que podamos acudir a ellos. Hermanos, Colonia necesita de tu ayuda, de tu compromiso con Dios. Necesita de que cumplas tus responsabilidades. Dijimos, ¿responsabilidad de qué? Hacer discípulos. Responsabilidad número 2, ganando almas. Responsabilidad número 3. Hermanos, qué importante ver la necesidad y actuar. Hacer algo, marcar la diferencia. Hermanos, que Dios obre en nuestras vidas y pueda cambiar, hermanos, y que podamos cambiar muchas cosas que tenemos. Quizás estamos bastante flojos, hermanos, en hacer discípulos. Hay tantos cursos y gloria a Dios por los cursos que tenemos. Y hermanos, están ahí y no hay quien discipule. Anímate a discipular. Abre la Biblia con otros. Comparte tu testimonio. Hay lecciones preciosas para que tú solamente ayudes y repases y le ayudes a crecer a otra persona. Número 2, ganando almas. No, pastores, que ahora no estamos saliendo como salíamos antes, de la misma forma, pero ya vamos a poder volver a abrir los sábados y salir y ganar almas y golpear puertas y hablar con la gente y mostrarles el Evangelio, que ellos puedan tomar decisión e invitándoles a la casa de Dios. Pero tú dices, no puedo el sábado. Pero quizás puedes hablarle a tu vecino, quizás puedes hablarle a tu amigo, quizás puedes invitar a tu amigo que venga a la iglesia. Yo no sé cuál es tu realidad, Dios la conoce, pero que no haya excusas, hermanos, para no cumplir nuestras responsabilidades.
Que Dios obre en nuestras vidas, hermanos, y que no seamos fríos, que frente a la necesidad la dejemos a un lado. Que frente a la necesidad, hermanos, la veamos y sigamos de largo, sino que actuemos realmente con un corazón dispuesto, dándoselo al Señor y diciendo: Señor, úsame. Si es en discipular, si es en ganar almas, si es en la necesidad. Pero, hermanos, no podemos estar quietos. Vamos a hacer cosas grandes para Dios. Involúcrate. Hermanos, tú dices: no puedo hacer tal cosa, pero sí, sé creativo. ¿Qué puedes hacer? ¿Hablarles a uno de tus amigos? Sí puedes, pero por vergüenza no lo hacemos. ¿Sabes qué va a decir tu amigo cuando esté en el infierno? ¿Por qué no me hablaste? Si sabías la verdad, ¿por qué no me hablaste? ¿Por qué? Me estoy quemando vivo, estoy sufriendo, estoy atormentado. ¿Por qué no me hablaste? Dice la Biblia, hermanos, que después de la muerte viene el juicio. El tiempo de cumplir nuestra responsabilidad es ahora, acá, mientras estemos vivos. Que Dios obre en nuestras vidas y nos dé claridad para entender estas responsabilidades en nuestras vidas. Y que hagamos discípulos, ganemos almas y veamos la necesidad y actuemos. Dios te bendiga, buena semana, prepárate para algo grande, hermanos. Dios tiene algo grande para nosotros y no quiero que te lo pierdas, que puedas ser parte de lo que Dios está haciendo. Buena semana, Dios te bendiga.